Tenemos un taller con Diego Luna Quevedo. Entonces le voy a presentar. Diego Luna Quevedo es uruguayo y trabaja desde hace 16 años como especialista en política y gobernanza de Manomet Conservation Sciences, siendo parte de la oficina ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, RAP, no sé cómo le pronuncie, si es así, con base en Santiago de Chile, y facilita procesos y fortalece capacidades para buena gobernanza y desarrolla alianzas estratégicas para conectar lo local, lo nacional y a escala de ruta migratoria, liderando el diseño e implementación de planes nacionales para conservación de aves playeras en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Y es además representante en Chile de la Fundación Futuro Latinoamericano, con mucha experiencia en dirección de proyectos regionales y de cooperación técnica, diálogo para manejo y resolución de conflictos socioambientales y construcción de políticas públicas en temas de biodiversidad, energía y agua y cambio climático. Y recientemente ha trabajado como consultor del Mecanismo Independiente de Consulta de Investigación MISI del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, Diego, bienvenido y te dejo para que nos ayudes con el taller. Gracias, María Elisa. Un gusto saludarles a todos y todas. Les voy a invitar a que prendan sus camaritas para verles antes de empezar, ya que estamos a distancia. Un gusto saludarles a todos. Veo a Variña, a María, a Laura, que hemos estado interactuando en Soluciones Costeras. Veo a Nati, que me está vigilando a ver si lo hago bien o no. Un gusto saludarles a todos y todas. Qué bueno verles a Diana, mi, mi amiga. Diana, ¿cómo estás? Veo a todos ahí, un gusto saludarles. Veo que hay gente de muchos lugares. Eh, Qué bueno estar además entre tantos y tantas jóvenes. Eso me hace perder algunos años inmediatamente. Somos 100 conectados, así que si les parece, vamos a partir. Eh, Déjenme ver. Ustedes saben que compartir pantalla no es algo tan fácil. Am, Estoy casi lo estoy logrando. Ahí estamos, ¿no? Ahí ¿Estamos ok ahí? está. Sí, Sí, perfecto. sí, sí. Bien, un poco lo que les voy a presentar son algunas ideas orientadoras sobre gobernanza colaborativa, redes y alianzas, ¿no? Como dice ahí el título de la canción, ¿no? Y esto en base a nuestra experiencia en la red hemisférica de reservas para aves playeras. Llevo 16 años en Manomet y en la red, y un poco esto que les voy a presentar es como una síntesis de lo que hemos aprendido en estos temas, en estos años, de alguna manera, ¿no? Nuestra mirada sobre eso. Primero mencionar que conservar hoy día, conservar aves playeras, conservar humedales, conservar biodiversidad, básicamente tiene que ver como con la capacidad de alcanzar acuerdos, ¿ya? Es decir, yo puedo tener la mejor ciencia, puedo tener los mejores recursos, ¿verdad? Puedo tener como los mejores espacios de participación o la mejor infraestructura, pero si no somos capaces de alcanzar acuerdos, no podemos desarrollar conservación. Y esa foto que estoy presentando ahí, como ustedes verán, yo estoy ahí como mirando cómo se dan la mano dos partes. Son partes que por muchos años estuvieron en conflicto, ¿verdad? Y que después de muchos años llegaron como a un acuerdo para avanzar en conservación. Estamos hablando del estuario de la Bahía Blanca en Argentina, el segundo puerto más importante de Argentina, y aquí, después de muchos años de conflictos por diferentes temas y muchas
vías separadas, logramos construir acuerdos entre el consorcio del puerto, las ONGs locales y hasta hoy hemos sumado miles de hectáreas de conservación gracias a este acuerdo, ¿no? Entonces, la capacidad de alcanzar acuerdos es como el aspecto central de esta charla, ¿no? De este taller, como decía María Elisa, ¿no? Vamos a ver, en términos de agenda, vamos a ver un poco el escenario de crisis en el cual nos toca gestionar la conservación. Vamos a ver un poco, aprovechando esto de la ruta del Pacífico, vamos a mirar un poco las escalas de conservación. Vamos a hacer algunos doble clics sobre redes y alianzas y al final un poquito de gobernanza colaborativa. Vamos a ir interactuando, yo les voy a ir proponiendo algunas preguntas en un whiteboard y después vamos a ir recogiendo para el final, para comentar, pero vamos a ir interactuando en el camino con ustedes, ¿no? Partir entonces por el escenario. Es muy importante entender cuál es el escenario en el cual estamos gestionando, ¿ya? Tratando de avanzar en conservación. Y es lo que se denomina como la triple crisis planetaria que ustedes han escuchado, ¿no? Que es básicamente el cambio climático, la contaminación y la pérdida acelerada de biodiversidad. Y además hay otras crisis que están asociadas a esta triple crisis, que es como la crisis hídrica, ¿verdad? Que hay poca agua ya en todos los países de la región, hay estallidos sociales, todo esto también tiene un relato social y hay, ¿verdad? Hay estallidos sociales en Chile, en Colombia, en Perú, ¿verdad? Se mezcla todo esto en el contexto de conservación. Hemos atravesado pandemias, virus, ¿verdad? Como la gripe aviar que está azotando a diversas poblaciones de aves marinas, por ejemplo. Y también hay muchos riesgos asociados a temas de conservación, ¿no? De biodiversidad, de ambiente. Y aquí, este es la evaluación de riesgos, el ranking de riesgos según severidad que hace el Foro Económico Mundial. Es bien interesante, yo lo sigo todos los años, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, las variables que están en verde, están todas relacionadas con ambiente, con biodiversidad en algunos casos. Si uno mira la prospección a 10 años, por ejemplo, la que está a la derecha, puede ver que las primeras 4 están relacionadas con temas de medio ambiente o biodiversidad, ¿no? Y particularmente la segunda, que es la pérdida de biodiversidad como un riesgo importante, ¿no? Entonces, no estamos hablando de conservar los pajaritos, sino que estamos hablando de la sostenibilidad, ¿verdad? En términos como riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales, tecnológicos. El medio ambiente, los temas de medio ambiente son los principales riesgos que podrían desencadenar otros riesgos. Y aquí no voy a mirar en detalle, pero solo les dejo como algunas cifras y les invito a explorar el Global Wetland Outlook de este año, que es muy interesante, que tiene mucha información. Y aquí solo les dejo como algunos datos, ¿verdad? Como no lo voy a revisar, pero son como los titulares de este informe, que es la foto actual de la situación de los humedales en el mundo. Y hay datos que son importantes de considerar en términos de los desafíos que tenemos, de la pérdida que estamos experimentando, de lo que significa la pérdida de humedales en términos como del PIB, ¿verdad? El Producto Bruto Interno de los países, y además cómo esto está relacionado con las economías, ¿no? Uno piensa que son cosas separadas, pero la pérdida de humedales significan pérdida de servicios ecosistémicos que están valoradas en muchísimos millones, billones, trillones, ¿verdad? Recomendado, entonces paso por acá solo para recomendarles que lo miren. Está en español y está en inglés. Y también tenemos las metas de Kunming, Montreal, ¿verdad? Que son las 23 metas del marco global, que esto es lo que nos rige, el paraguas que tenemos institucionalmente para poder conservar. También, ¿no? Otra invitación a
googlear las 23 metas del marco global de biodiversidad, que este fue el acuerdo de Montreal de Canadá. Um, Ahora vamos un poco como a las escalas de conservación, mirando las aves playeras, que es el tema que nosotros trabajamos. Tenemos, ¿verdad?, tres escalas, ¿no? Primero está la escala de los sitios prioritarios, donde básicamente están las comunidades, las actividades productivas, el desarrollo energético, el turismo, la recreación. Hay varios usos que intentan convivir o están en el entorno directo de las áreas de conservación, de los sitios prioritarios, y también en la escala de sitios es donde desarrollamos la protección, ¿verdad?, efectiva, el manejo, el resguardo de los hábitats, de las especies, ¿verdad?, intentando remover las barreras o las amenazas de conservación que existen. Entonces, el primer sitio donde ponemos la acción en conservación de las aves playeras es la escala de sitio. Después tenemos las escalas nacionales, ¿ya? Que permiten planificar a escala nacional, definir sitios prioritarios por países, ver amenazas transversales, ¿verdad?, objetivos, líneas estratégicas, como que uno sale de la escala de sitio y se va a una escala más nacional. Y también esto permite construir como indicadores a nivel nacional para medir impacto, ¿verdad? Y como para medir efectividad, siempre en la escala nacional, ¿no? Y aquí muestro solo el ejemplo de Chile, que me parece bien interesante, que desarrolló su estrategia nacional de conservación de aves como política pública, y asociado a eso apareció el plan de acción de las aves playeras, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de cómo a nivel nacional se puede planificar, ¿no? Yo defino, por ejemplo, acá se planificó a nivel nacional la conservación de las aves en general, y después se empezó a expresar planes de acción para cada uno de los grupos o los subobjetos de conservación, ¿no? Entonces, la escala nacional nos permite eso. Y después está la escala de ruta migratoria, que es como el tema que nos convoca, de hecho, en este foro, ¿no? Que ese es el abordaje de amenazas y conservación a escala de todo el ciclo de vida anual de las aves, ¿ya? Y ahí tengo que conectar países, biomas, sitios, paisajes, ecosistemas, especies, poblaciones, ¿verdad? Ahí como que tengo un espectro más amplio que tengo que articular en una escala geográfica más amplia, y la cooperación internacional es como la pieza clave, ¿verdad? Ahí tengo que cooperar entre países. Entonces lo que tengo que hacer, tengo escala de sitio, tengo escala nacional y tengo escala de ruta migratoria, y tengo que gestionar la interfaz entre esos tres, ¿no? Entre esos tres niveles, como interconectarlos. Vamos a hablar un poquito ahora del tema de las redes y de las alianzas, ¿no? Yo decía al inicio que conservar tenía que ver con la capacidad de alcanzar acuerdos, pero ahora le agregaría como a la frase, tiene que ver con la capacidad de alcanzar acuerdos, hacer redes y alianzas, como le pondría ese, ¿verdad?, ese agregado. ¿Por qué trabajar en red? Bueno, nosotros somos una red, ¿verdad? La RAP, la Red Hemisférica de Reservas Polares Playeras, y uno de los aspectos fundamentales es el intercambio de conocimientos y experiencias, ¿verdad? El trabajo en red permite por naturaleza poner todos los conocimientos, las experiencias al servicio de una red. Después permite también ir construyendo como en temas en particular, ¿verdad? Como en agendas en particular, y también nos permite ir articulando con socios que no necesariamente están dentro de nuestro radar y que de repente pueden aparecer en las redes, y ahí conectamos con ellos, etc. Eh, y también el trabajo en red permite acceder en muchas ocasiones a recursos y financiamientos que no podemos acceder habitualmente solos. Entonces, si nos articulamos y generamos red, como que hay más posibilidades de acceder a recursos.
Y el otro tema también interesante de por qué las redes es que mejora la incidencia para visibilizar un problema, por ejemplo, ¿no? Si quiero proponer una solución o influir en una decisión, juntos, ¿verdad? En una red vamos a tener más incidencia. Y por cierto, siempre las redes nos permiten enfrentar desafíos comunes, ¿no? Es decir, hay desafíos que tienen que ver, por eso mostraba las escalas, hay algunos desafíos que tienen que ver con las escalas locales, pero también, aunque esté en una escala local, tengo que tener una red local, ¿verdad? Para poder como gestionar esa escala, ¿no? Am, quiero hablar un poco, hacer una pausita para hablar de la red hemisférica, porque también esto nos permite entender un poco las redes. Los inicios de nuestra red fueron en los 80, cuando Guy Morrison y Ken Ross sobrevolaron las costas de Sudamérica, ¿verdad? Y desde el aire empezaron a registrar sitios clave como en la ruta de migración. Y ellos, ambos, Morrison y Ross, imaginaron como esta lógica desde el aire de un sistema como de reservas hermanas. Y eso fue un poco la génesis de nuestra red. En 1985, Bahía Delaware fue el primer sitio rap, ¿verdad? Y imagínense, en ese tiempo no había internet, no había email, ese que está ahí a la derecha era el único mail que había, ¿no? O sea, no, era eran otros tiempos, otros desafíos para trabajar en red sin los recursos que contamos hoy día, ¿no? Entonces en los 80 empezó un poco la rap, y nuestra misión es conservar las aves playeras y sus hábitats a través de una red en las Américas, ¿no? Tenemos que ir cubriendo los sitios que son necesarios para que las diferentes especies puedan cumplir sus ciclos de vida, ¿no? Y entonces, ese es un poco como nuestro trabajo, nuestra misión de red, ¿no? Como ejemplo. Tenemos hoy día 125 áreas, 20 países, un poco más de 15,6 millones de hectáreas y más de 450 socios con los que trabajamos articuladamente, ¿no? Somos una red internacional para la conservación local, básicamente. La ciencia es nuestra base, no tenemos vinculación legal, es una red de carácter voluntario, no regulador, eh, y a la larga somos una red de socios, ¿no? Eso es básicamente como la definición por excelencia de la RAP, ¿no? Am, algunas lecciones desde el trabajo con socios o el trabajo en red, ¿verdad? Tienen que ver con la colaboración siempre, ¿verdad? Multiplica el impacto. Eso es lo primero, ¿no? O sea, como si uno quiere impactar realmente en la escala que sea, en la escala de sitio, en la escala nacional o en la escala, tiene que articularse en red, por lo menos partir con una red local, ¿no? De actores. Um, y obviamente la diversidad de actores siempre agrega valor en una red. Cuando una red es diversa, hay muchas visiones, hay capacidades, hay experiencias, hay saberes. Más diversidad es valor en una red. El otro tema interesante es como el tener objetivos comunes claros, ¿verdad? Como que este es como el aspecto fundamental. Una red eh, no puede funcionar sin tener objetivos comunes muy claros y también el liderazgo local como pivote del proceso, ¿no? Es decir, siempre como el enfoque bottom-up, desde abajo hacia arriba. Entonces ahí los liderazgos locales son la pieza, ¿no? La pieza en el engranaje bien importante, ¿no? Eh, y la comunicación permanente, por cierto, de una red es vital, ¿ya? Sí. Las redes necesitan mantener flujos permanentes de comunicación. Am, Seguimos un poco con las lecciones. Construir confianza siempre es algo muy importante en una red y no es algo de corto plazo, sino que es siempre como un desafío de medio término, ¿ya? Entonces, como
uno tiene que invertir mucho en construir confianza, pero no se logra de un día hacia el otro. También hay que ser flexibles para adaptarse a las condiciones cambiantes de hoy día, ¿no? Cambian las autoridades, cambia el contexto, gana alguien acá, sale el presidente allá, o sea, todo, un alcalde, un diputado, o sea, todo está cambiando institucionalmente, ¿ya? Entonces, para poder navegar en estos tiempos cambiantes, la flexibilidad es un aspecto muy relevante. Y los conocimientos, los aprendizajes colectivos a la larga son siempre lo que empuja la innovación. Porque innovación no es solo inventar algo nuevo, por decir, sino que también es saber asimilar, adquirir y aplicar las lecciones de otros, ¿no? De otros eh, socios o de otros partners, ¿no? Planificar el mediano y el largo plazo es súper importante y como les decía, la aproximación, el abordaje bottom-up es clave, ¿no? Voy a hacer una primera parada aquí. María Elisa le va a enviar por el chat una preguntita simple, ¿ya? Que me gustaría un poco conocer desde la mirada de ustedes como cuáles debieran ser los objetivos compartidos en una red de conservación. Entonces ahí les mandamos el whiteboard para que puedan ir completando y al final vamos a ir mirando, ¿no? Respuestas cortas, no grandes manifiestos, sino que respuestas cortas de ustedes, como que, ¿qué les salta ¿verdad? A la mente o a la vista que debieran ser objetivos compartidos en una red de conservación? Sigo, mientras que ustedes si quieren pueden ir como pensando, tomando nota o ir completando. Me gustaría ahora pasarme como al tema de las alianzas, ¿ya? Hablamos de redes, ahora vamos a hablar de alianzas. Y las alianzas fundamentalmente como nos permiten abordar complejos temas que no podemos abordar solos, nos facilita también la gestión de territorios compartidos, de repente en algunas áreas que son grandes, que nos toca gestionar, manejar. Si tenemos una alianza vamos a poder repartir tareas, incluso en términos territoriales. Por cierto que las alianzas también nos reducen costos y riesgos, porque asumimos costos y asumimos riesgos de manera compartida, ¿verdad? No solo nosotros. Y también construir alianzas nos permite generar como legitimidad y confianza, ¿no? Cuando tengo una alianza sólida, es diferente que cuando yo voy solito, ¿no? Y digo, oye, vengo aquí a solicitar tal cosa o gestionar tal cosa, que cuando, hola, vengo en nombre de la alianza, ¿verdad? En representación de la alianza. Y también las alianzas nos permiten como incluir o acercar actores como poco tradicionales o poco probables, ¿no? Y ese es el desafío siempre de las alianzas, correr el cerco de lo típico de las ONGs, del Estado, los ministerios, la ciencia, sino que tengo que correr la frontera para poder hacer alianzas que realmente tengan incidencia. Voy a mostrar algunos tipos de alianzas rápido. Tenemos, por ejemplo, alianzas público-privadas, ¿verdad? Que pueden ser como entre agencias de gobierno y empresas, con el objetivo, por ejemplo, de combinar recursos públicos y privados para hacer proyectos de conservación, infraestructura verde, ecoturismo, no sé, reuso de aguas, ¿verdad? Y un ejemplo, por ejemplo, son empresas apoyando restauración de humedales a cargo de beneficios, a cambio de beneficios tributarios o construir valor compartido o simplemente mejorar su reputación corporativa, ¿no? Entonces, un tipo de alianza muy interesante que tenemos que explorar es la público-privada. Después tenemos este otro tipo de alianza que es como ONGs, comunidades locales. Pueden entrar ONGs, comunidades, indígenas, pescadores, rurales, y que se puede tener como objetivo fortalecer las capacidades locales para proteger el conocimiento ancestral de una comunidad o promover como formas de vida, medios de vida sostenibles, ¿no? Y un ejemplo de una
alianza ONG-comunidad local es el apoyo, por ejemplo, a emprendimientos locales, o la construcción de grupos de voluntarios locales, o el desarrollo de ciencia ciudadana, ¿verdad? Ahí tenemos ejemplos de alianza ONG-comunidad local. Y el otro que es súper interesante, la otra tipo de alianza, es las científico-técnicas, ¿no? Que convocan a universidades, centros de investigación y ONG, pero que tienen un perfil más técnico, ¿ya? Y el objetivo puede ser, por ejemplo, apoyar con datos científicos, monitoreo ecológico, restauración, o simplemente tecnología aplicada a la conservación. Y un ejemplo puede ser, ¿verdad?, como estudios de conectividad para crear corredores biológicos de las aves, por ejemplo. O sea, aquí tengo otro tipo de alianza, que es una alianza que tiene un perfil más bien técnico. Y siguiendo con el abanico de posibilidades, tenemos las alianzas que son ya internacionales o transfronterizas, y aquí entran gobiernos, instituciones o organizaciones, pero de distintos países. El objetivo puede ser coordinar esfuerzos para conservar especies migratorias, ecosistemas compartidos, o abordar amenazas que cruzan fronteras. Y este ejemplo que tienen ahí a la derecha es la Agenda Binacional Chile-Argentina para la recuperación del Pluvianellum socialis, el chorbo de Magallanes o chorlito ceniciento, que es la especie de ave playera con mayor tamaño poblacional crítico en el mundo. Es decir, es la que tiene menos individuos. Los últimos censos muestran en torno a 500 individuos. Entonces, Chile y Argentina se han articulado para conservar esta especie que solo se mueve en la Patagonia, en Argentina y Chile. Entonces aquí hay otro ejemplo de alianza internacional o transfronteriza. Y después otro tipo de alianza es entre actores gubernamentales, ¿no? Entre ministerios, gobiernos locales, regionales, agencias ambientales, que el objetivo puede ser simplemente coordinar la implementación de una política, una legislación, o el manejo de un área protegida. Y un ejemplo puede ser la implementación de una ley que prohíbe el tránsito de vehículos en las playas, o gestionar una red de humedales urbanos, ¿verdad? Esta alianza es específicamente entre actores gubernamentales. Acá no hay ONGs, no hay empresas, no hay ciencias, sino que son alianzas entre agencias. Y con esta termino las alianzas, y estas son un poquito más innovadoras, que tienen que ver, por ejemplo, como alianzas entre ONGs, medios o influencers, ¿verdad? Que hoy están tan de moda. Entonces acá son ONG que se articulan con periodistas o con influencers o con plataformas digitales para básicamente levantar mensajes que tienen que ver con conservación, ¿no? Levantarnos a nivel público, movilizar el apoyo de la ciudadanía, visibilizar algunos problemas. Y el ejemplo es campañas virales para proteger hábitat o especies, ¿no? Y aquí a la derecha es Sergio Lagos, que es un músico, una figura de la televisión, eh, un presentador de realities, que lo denominamos embajador de las aves playeras, ¿no? Entonces él empezó a hablar en la televisión, en los spots, en las redes, sobre las amenazas, como los perros en las playas, el tránsito de vehículos, la basura, los buenos comportamientos y buenas prácticas cuando uno va a la playa. Como que fue un portador, ¿verdad? Llevó mensajes que no son tan fáciles de llevar desde lo micro a lo macro, y, ¿verdad? Pudimos como alcanzar grandes audiencias, etcétera, ¿no? Y hicimos también con otro dúo musical, que son de música popular, que se llaman Los Vázquez, que también tuvo mucho impacto, ¿no? Entonces aquí hay otro tipo de alianza entre ONGs, medios, influencers, plataformas digitales. Entonces hago otra paradita, y aquí también María Elisa les va a compartir en el chat otra preguntita. Les voy a dar seguimiento, a ver cuántos responden aquí. ¿En qué atributos debería tener una alianza, por ejemplo? ¿No?
de conservación para que sea efectiva. ¿Qué se le viene a la cabeza, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de una alianza exitosa, efectiva para conservar la naturaleza, las aves, los humedales, ¿no? Entonces ahí vayan poniendo cositas, son bienvenidos, bienvenidas a compartir sus miradas, ¿no? Aquí ya voy en gobernanza colaborativa, que es un tema que hemos visto con muchos de ustedes, pero que ustedes saben que yo siempre repito, repito, repito hasta que esto entre. Y ahí compartir un poco esta mirada que siempre como la uso como punto de partida, que es Marina Silva, que es la ministra hoy día de Medio Ambiente y Cambio Climático en Brasil, ¿verdad? Que está justo en el centro de la COP de Cambio Climático prontamente. Y ella dice que cuando se refiere al desarrollo sostenible, ¿verdad? Me gusta esta frase que dice que la lucha por la sostenibilidad solo tendrá éxito si los agentes políticos, humanos, institucionales son capaces de crear un nuevo tipo de estructura más democrática y más horizontal. Es decir, esto no es la definición de desarrollo sostenible de Brundtland, ¿verdad? Que hablaba del desarrollo de las actuales generaciones sin perjudicar a las generaciones siguientes. Esta es otra cosa. Esto es una definición política de la sustentabilidad. Y donde pone el énfasis Marina es, miren lo que dice, ¿no? Crear un nuevo tipo de estructura más democrática y más horizontal. Es decir, gobernanza, cambiar las formas de gobernanza. Y, ¿verdad? Sobre gobernanza hay mucho escrito, ustedes pueden ver, buscar, ¿verdad? Buena gobernanza, gobernanza, van a encontrar ríos de tinta digital, a diferencia cuando yo empecé en esto hace 20 años, que había que encontrar ahí los libritos, ¿verdad? Ahora está todo, pero la noción de gobernanza refiere como a las relaciones entre personas, instituciones, tradiciones, para construir acuerdos en temas públicos, definir objetivos, tomar decisiones e implementarlas, ¿no? Es como la noción aquí en gobernanza es lo público, ¿verdad? Se habla de public issues, de asuntos públicos, ¿verdad? De temas públicos. Y esto abarca los mecanismos, las reglas, los procesos, a través de cuales se van construyendo las decisiones, se van implementando y monitoreando. Y esto es como lo que tenemos que construir sobre gobernanza, es la interfaz entre estos tres sectores: el Estado, la sociedad civil y el sector privado, ¿verdad? El Estado, que concentra, le hemos atribuido la conducción de los asuntos políticos, públicos; la sociedad civil, que somos nosotros, nosotras, ¿verdad? Buscando soluciones que tengan impacto positivo en términos sociales, ambientales; y el sector privado, que cada vez tiene más injerencia como en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que, esa interfaz que está ahí en el medio, es la que tenemos que gestionar en gobernanza. Y la gobernanza nos permite, es hoy día el factor más crítico para asegurar el stock de capital natural que nos queda, ¿verdad? Todo el stock de capital natural que nos queda es el objeto a resguardar por la gobernanza. Y Laura hablaba de Panamá antes, ¿no? Y claro, Panamá ahí tiene el desafío, por ejemplo, ¿verdad?, de resguardar el stock de capital natural que hoy le queda frente a la minería, al petróleo, ¿verdad? Y ahí la gestión, el manejo de las áreas naturales o de los sitios a proteger requiere coordinación, siempre. Hay mucho que coordinar entre muchos sectores, muchos actores. La gobernanza me permite eso. Y también en términos de descentralización, es como la herramienta para descentralizar las decisiones hacia los territorios, ¿no? Por ejemplo, para el manejo de biodiversidad. Y también nos permite como otorgar estabilidad, legitimidad. Cuando tomo decisiones de manera colectiva, tienen mayor validación. Y por cierto, la gobernanza es como una pieza transversal en la acción climática, ¿no? Todo lo que es adaptación, todo lo que es mitigación, es como la gobernanza es el eje clave para avanzar desde trayectorias de emisiones a economías bajas en carbón, ¿no? Entonces,
la gobernanza, ¿verdad? En trayectorias o economías bajas en carbono es muy relevante. Y aquí solo una paradita para diferenciar gobernanza y gobernabilidad, siempre nos confundimos, vemos en la tele que hay una crisis de gobernabilidad aquí y allá. Esto tiene que ver básicamente, la gobernabilidad por definición son las condiciones políticas para gobernar y el apoyo político para gobernar, ¿verdad? Esto refiere a la capacidad del sistema político de funcionar. Es una discusión más bien sobre el Estado y su forma de gobernar. Eso es la gobernabilidad. Cuando vemos que hay una crisis de gobernabilidad en tal país, aquí y allá, tiene que ver con eso, con que no están fallando las bases, los acuerdos políticos. En cambio, la gobernanza es algo diferente. La gobernanza tiene que ver con cómo se construye un sistema de toma de decisiones de manera colectiva, donde participan muchos actores, y obviamente el Estado también, ¿no? Es un actor principal. Pero no es solo el Estado, sino que es como otra forma de tomar decisiones. Y si llevamos un poco la gobernanza ya a la conservación de humedales o aves playeras, podríamos decir que trata de las relaciones y los procesos que determinan cómo se ejerce el manejo en un área, cómo se toman las decisiones, cuáles son las relaciones y cómo se rinden cuentas. ¿Verdad? Esto es como un entramado de toma de decisiones colectiva, ¿verdad? Donde hay que tener como algunos elementos básicos como los acuerdos, la rendición de cuentas, la colaboración. Y cuando hablamos de buena gobernanza, tiene que ver cuando, ¿verdad? Como es participativa, es transparente, rinde cuentas, es efectiva, es equitativa y promueve el cumplimiento de las leyes, ¿no? Esto es como buena gobernanza. Y la diferencia fundamental es que la buena gobernanza es gobernanza con principios. Esa es la respuesta. Y aquí ustedes en este gráfico ven una serie de principios donde, por cierto, miren ahí en el gráfico, está la intergeneracionalidad, que es el tema, ¿verdad? El tema que nos convoca, ¿ya? Es la intergeneracionalidad un principio muy importante de gobernanza. Pero vamos a hacer una pasadita rápida con como lo que creo que son los 5 principios importantes de buena gobernanza: la rendición de cuentas, la transparencia, la efectividad, la participación y la justicia social, ¿verdad? La rendición de cuentas es básicamente la obligación de explicar lo actuado y el porqué de lo actuado, ¿verdad? Eso puede ser por ley o por costumbre, pero siempre en un proceso de conservación siempre tengo que tener un mecanismo de rendición de cuentas, donde me siento con la comunidad, con los actores y le digo, pudimos avanzar en esto, no pudimos avanzar en esto, por el otro, pero tiene que haber un mecanismo de rendición de cuentas. La transparencia está situada básicamente en compartir información y actuar de manera abierta. No puede haber agendas ocultas en los procesos de conservación, sino que cuando tengo sistemas más transparentes hay condiciones más fáciles para la toma de decisión, canales de comunicación más fáciles, la información fluye de una manera más rápida, entonces la transparencia es muy relevante. La eficacia, por cierto, tiene que ver con optimizar el uso de recursos de una forma costo efectiva para cumplir las metas. ¿Y por qué es importante este principio? Porque hoy día hay muy pocos recursos para la conservación. Entonces lo que tengo que hacer es como ser estratégico en orientar los recursos que tengo a las prioridades, ¿verdad? Directo a las prioridades, a las urgencias. Eso es el principio de efectividad. Y también, no menor, ¿verdad? Es el principio de participación, que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Que tiene que ver con ser parte efectiva de la toma de decisiones, pero para efectos de gobernanza también es la implementación, ¿verdad? O sea, no solo tengo que consultarle a las comunidades si están de acuerdo con tal o cual proyecto o tal desarrollo, sino que tengo que hacerlos parte del proceso. Y lo mismo en conservación. Y el último, que no es menor también, es la justicia social. Este principio tiene que ver fundamentalmente con la distribución de recursos, cargas y beneficios socioambientales, ¿no? Que exista la percepción de justicia y legitimidad por parte de todos los actores. Es decir,
se distribuyen las cargas y se distribuyen los beneficios en los territorios. Y en simple, un proceso de conservación no puede ir en desmedro de las necesidades locales de las comunidades, ¿no? Se tienen que distribuir las cargas, pero también los beneficios. Y algo que tocamos en el grafiquito, pero que me gustaría mucho conversar con ustedes, tiene que ver con el tema intergeneracional, ¿no? Que para mí, por ejemplo, en lo personal, no es un tema que está en mis prioridades, ¿verdad? Porque yo ya estoy poniendo foco como en las urgencias de la conservación, pero ustedes, ¿verdad? Las generaciones que vienen, las generaciones más jóvenes, los y las jóvenes, tienen un rol aquí, ¿verdad? Y la aplicación del principio de intergeneracionalidad, ¿verdad? Que es uno de los principios más bajamente aplicados, que menos se aplica, tiene que ver con que las decisiones públicas siempre deben considerar derechos, oportunidades y bienestar de las generaciones futuras. Los beneficios, ¿verdad?, que yo obtengo hoy en la sociedad no puede ser a costa de daños a largo plazo. Entonces, ese es el principio fundamental de, de la intergeneracionalidad desde la perspectiva de la gobernanza. Y esto implica participación intergeneracional, justicia intergeneracional, la inclusión de las voces jóvenes que representen diferentes intereses, que existan balances en las decisiones, como haciendo que el poder también ocurra entre las generaciones. Esto es una tarea que ni siquiera está empezada, ¿ya? Entonces, como un poco la invitación es a ustedes a que hagan clic sobre este tema, sobre el principio de la intergeneracionalidad de la gobernanza y además todas las decisiones que se están tomando hoy están afectando directamente vuestro futuro, ¿verdad? La posibilidad de que puedan continuar sus carreras en educación, de que puedan desarrollarse en medios ambientes libres de contaminación, ¿verdad? Entonces, hay una tarea, un desafío, ¿verdad?, que quiero dejar acá puesto, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo los y las jóvenes de este tema. Yo me incluyo, obviamente, yo también soy joven. Gobernanza colaborativa, y con esto creo que voy terminando, que era el título de la canción, ¿verdad? Tiene que ver básicamente con un modelo de toma de decisiones y manejo en que todos los actores se articulan, abordan problemas comunes, diseñan políticas, hacen manejo de recursos compartidos, ¿verdad? La gobernanza colaborativa es como rompo todas las barreras y colaboro de manera radical con el otro, ¿verdad? Me articulo, me sumo, compartimos, hacemos sinergia, nos complementamos. Y eso tiene un enfoque muy diferente de la gobernanza tradicional, que es como siempre la gobernanza tradicional, el Estado tiene un rol central. En cambio, en la gobernanza colaborativa, la cooperación, el diálogo, la co-construcción, las soluciones compartidas, es otra mirada totalmente diferente. ¿Cómo se pone la gobernanza en práctica? Prometo que estoy terminando, me quedan un parcito de slides. ¿Cómo se pone la gobernanza en práctica? Tienen que ver con desarrollar, articular, facilitar mesas locales, comités locales, consejos locales para tomar decisiones. Se materializa la gobernanza también en legislación, en regulaciones locales, en ordenanzas locales. Se materializa integrando las necesidades de conservación, en este caso, por ejemplo, de las aves, en las herramientas, instrumentos de planificación territorial o en el diseño de estrategias de desarrollo local. Y una expresión importante de la gobernanza siempre son los planes de manejo, ¿no? Ahí siempre como que es un medio para poner la gobernanza en práctica, los planes de manejo. Y obviamente cuando más acuerdos y más alianzas soy capaz de construir, la gobernanza va a ser más, ¿no?, efectiva, ¿no? Capacidad de manejo. ¿Qué es la capacidad de manejo? Esto lo voy a tocar rapidito, pero lo quiero dejar como instalado, ¿no? Porque otra cosa es con guitarra.
¿cómo se dice, no? Cuando tengo que manejar un área, estoy frente al manejo de un área, tengo que tener estos tres pilares. La gobernanza, que ya hablamos de ella, ¿verdad? Las instituciones, los acuerdos, las decisiones, las reglas, los principios, los procesos. Pero también está la comunidad, que también hablamos un poquito de eso, pero quiero hacer aquí dos comentarios. Uno, que en las comunidades necesito los niveles básicos de apreciación, de conocimiento, de valoración, pero con eso no es suficiente. No es suficiente que la gente conozca el valor de la conservación, sino que necesito además que se involucren de manera tangible, ¿verdad? En acuerdos locales, en grupos locales de conservación, en grupos voluntarios. No solo necesito que la gente esté informada, que esté valorando, que esté apropiando la conservación, sino que además se involucre, ¿verdad? En acciones tangibles locales. Y el tema de los recursos, ¿verdad? Que es el otro pilar, que conservación sin recursos es conversación, ¿verdad? Entonces necesito recursos humanos, fondos financieros, infraestructura, información científica, ¿verdad? Entonces ahí tengo como el triángulo de la capacidad de manejo, la gobernanza, la comunidad y los recursos, ¿no? Eso es lo que constituye la capacidad de manejo. ¿Qué hacemos entonces? Algunas reflexiones al final, que creo que son importantes. Lo que comentaba en el medio de la presentación es como el abordaje bottom-up, que es muy relevante, ¿verdad? Siempre desde abajo hacia arriba, con las comunidades todo, sin las comunidades nada. Eso es lo que le otorga legitimidad y sostenibilidad a los procesos, porque cambian las autoridades, cambian, ¿verdad? Pero las comunidades siempre están ahí. Entonces la sostenibilidad, la legitimidad de los procesos están ahí. Lo otro es que hoy día, ¿verdad? Por este escenario tan cambiante que describí al inicio, es muy importante como el cabildeo permanente con los líderes locales, con las comunidades, con las autoridades, con los tomadores de decisión. Esto es una conversación continua que tengo que tener para que los procesos de conservación puedan ocurrir. Y también lo que mencionábamos, ¿verdad? Al respecto de las alianzas, cuando más y mejores alianzas y coaliciones pueda construir, puede ser más fuerte, digamos, en conservación. Y tengo alianzas que van a escala de los sitios, alianzas que son nacionales, alianzas internacionales, todo lo que pueda construir, ir tendiendo puentes de colaboración es relevante. Y especial foco en temas como los planes de desarrollo local, ¿verdad? Los instrumentos de planificación del territorio, las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos, como temas que tengo que tener foco para que no me metan goles, ¿no? No aparezcan una herramienta de planificación territorial, algo que yo no sabía, o se está evaluando el impacto de un proyecto que no se está valorando de manera adecuada, o se está definiendo una vocación de desarrollo para un territorio y no me estoy enterando. Entonces, mantener ahí siempre como las antenitas de vinil eh, funcionando, ¿no? Herramientas, rapidísimo, rapidísimo. Para poder diseñar un proceso tengo que hacer siempre un mapeo de actores, ¿ya? Mapear los actores. Entonces aquí tengo una tabla simple, los actores, los intereses, qué tipo de poder tienen, ¿no? Mapeo de actores, tablita bien simple, ustedes buscan como en internet, tabla de mapeo de actores, pero siempre en un proceso de gobernanza, una alianza, una red, tengo que mapear actores. Acá hay otras formas más sofisticadas, como y aquí los ecuatorianos conocen el Parque Nacional Machalille, y las ecuatorianas. Esto lo hicimos por allá, un mapeo hace algunos años, pero otro ejemplo. Están los radares de gobernanza que hemos trabajado, creo que unas chicas de Soluciones Costeras hemos trabajado en algún minuto estos radares, que son bien entretenidos, bien visuales. También nos permiten mapear actores, decisiones, poder, capacidad de veto. Este es un ejemplo en un sitio de la RAP en Argentina, donde hicimos, ¿verdad?, mapeo para planificar. Es una herramienta muy entretenida, muy fácil de aplicar. Y después tengo evaluaciones de gobernanza, ¿no? Esta es, por ejemplo, la evaluación, la metodología que se conoce como el semáforo, donde yo pongo los principios, ¿verdad?, y los componentes,
y los cruzo. Se digo, en materia de leyes locales, ordenanzas locales, ¿cómo estoy? ¿En verde, en rojo o en amarillo, en accountability, o en transparencia, o en participación? Entonces voy evaluando ¿verdad? Los diferentes componentes según los principios y les pongo un color. Los rojos están mal, tengo que intervenir, los amarillos están más o menos, los tengo que mejorar, y los verdes están bien. Entonces me encuentro como con, con este tipo de situaciones, ¿no? No sé, el proceso de la mesa local en materia de rendición de cuentas está en amarillo. Entonces, ¿qué soluciones propongo para mejorarlo? La mesa local de gobernanza en transparencia no está muy bien. ¿Ya? ¿Qué acciones propongo para mejorar? Este es como un método muy básico que es como problemas, acciones, indicadores, el semáforo, muy fácil para evaluar gobernanza local. Y después tengo los planes de gobernanza que, como ustedes ven, no son un formato nada complicado, pero el asunto acá es que le pongo adentro. En un plan de acción de gobernanza no es desarrollar campañas de educación para los niños locales, no es eso. Lo que le tengo que poner son cuáles son objetivos, resultados, gestiones que voy a hacer para fortalecer el proceso de gobernanza. Pero obviamente la gobernanza se planifica. Y aquí sí voy terminando, ¿no? Quiero dejar no sé si teníamos tiempo, ¿no? Porque creo que me extendí bastante, o no sé cómo estoy de tiempo, pero me gustaría como abrir un par de preguntas, pero no sé, María Elisa, si querés primero mostrar los resultados como de las preguntas, si es que Sí. alguien se dignó a responder. Sí, hubieron mucha Vamos, interacción, así que, y les he vamos. estado como mapeando por tema, al menos a la primera, para solo verles así rápidamente, si es que ayuda. Pueden ver ahorita el Sí, whiteboard. No, Ya, estamos viendo no, no tu el pantalla, whiteboard, Tu pero es Canva. Canva. tu ah, también presentación. yo, qué bestia. He hecho esto muchas veces y sigo ya acá. Ahora, Tu Canva sí. No. todavía. No, ese es ¿Qué, Canva. ¿Qué está pasando? Perdón. Screen 2. Pero ¿por qué no me sale? No entiendo. Les ven al Canva, pero no. Ah, no entiendo. Un momento. Ahí lo tenés, se veía. Si querés Estaba el avanzo mientras con whiteboard. las preguntas. A ver, Te doy otra oportunidad. A ver. Mira, ahí ahí. en la ventanita lo tenías, recién lo vi. Creo que está en tus otras páginas de Chrome. No, o sea, en mi pantalla sale ahí. No entiendo qué es lo que pasa. Voy a avanzar entonces con las Sí. mías. ¿Ya? Pero también te puedo dar un resumencito de Eso, lo que dale, he sí, un compartido. resumencito. Un Eso, resumencito. mira, verás, lo que estaba mapeándole, la mayoría piensa en educación ambiental junto con participación activa de la comunidad, monitoreos comunitarios, eso hay muchísimo, y de ahí se habla sobre estrategias de difusión también de lo que se está haciendo. em, y de ahí impulsar gestión sostenible, desarrollo sostenible y mantener la conectividad ecológica. Eso es como ahí está, alguien está Y compartiendo. ahora sí, buena. Ya, lo lograron. Estoy mirando yo también. Me parece bien, ¿no? O sea, todo lo que está apareciendo, solo quizás un comentario respecto como de la gobernanza, ¿no? O de este tema que estamos hablando. Obviamente, los procesos de conservación requieren de condiciones básicas, ¿verdad? Para poder ser desarrollados y escalados. Pero también tengo que ver la forma, ¿verdad? De ir rápido, directo a las decisiones, a los que toman las decisiones. Porque de repente si gasto mucho tiempo en la educación ambiental, en generar las condiciones, cuando termino ya no hay más humedal, por decirlo. ¿Ya? Entonces, solo como de los objetivos compartidos de una red de conservación,
creo que hay que pensarlo también de cómo llego directo a donde se toman las decisiones, que están tomando las decisiones que afectan mi vida cotidiana, mi entorno, los humedales, ¿ya? Creo que por ahí hay una, ¿verdad? Como involucramiento de comunidades, o sea, hay muchas que están enfocadas en generar las condiciones para. Hay una que veo que es bien interesante que dice generar compromisos técnicos y políticos reales para el cumplimiento de los acuerdos y proyectos. Eso es lo que quiero, ¿verdad? Eso es lo que queremos en materia de gobernanza. ¿Quién puso esa, porfa? ¿Quién Em, fue? A ver, por ya he ahí. puesto, pueden levantar la mano. Eso. ¿Quieren? ¿Quién puso esa? Tal vez Mm, vuélvela a leer, Diego, para de repente. Dice generar compromisos técnicos y políticos reales para el cumplimiento de los acuerdos y proyectos. Es la primera que está amarillita a la izquierda ahí, ¿no? ¿Quién la puso? Esa. No hay dueño. No hay dueño. Fue la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sí. Pero Bien, Diego, si quieres Sí. pasar para preguntas, yo creo que mejor demos ese ahorita tiempo. Tal vez dale, sí debe haber unas dos preguntitas y nos vamos al break, porque sí necesitamos. dale. Y no sé cómo Ya, estás tú de tiempo también, porque sé que... Sí, yo me queda, o sea, tengo una reunión ahora siguiente, pero está un poco atrasada, así que también me queda una pregunta por ahí en un slide. Si ustedes tienen tiempo, Sí, podemos seguir unos 10 minutitos. sí. Podemos tal vez una o dos preguntas cortas. ¿Quién se anima? Teníamos ya tengo una una pregunta en el pregunta chat. en el chat. Sí. Ah, ya, perfecto. ¿Le pueden leer? Por favor. Ok, en Dale, español. Diana, si la tienes, sí. Sí, en español leemos la pregunta. La pregunta fue originalmente en inglés, pero la traduciremos para que la puedan recibir en inglés también. Es, dado el cambio climático, ¿puede influir en los patrones migratorios y las rutas de diversas especies de aves? ¿Qué medidas se pueden adoptar para mitigar sus efectos? Y solo quería comentarte que esa pregunta vino de Fatmiu Malim, que ya me voy a recordar exactamente de qué país viene, pero nos está visitando de una región muy lejana a América Latina, así que muchas gracias. Respondo si quieren o hay alguna otra. Puedes responder esa Respóndele. por ahora. Sí, sí. Dale. Sí, hoy día efectivamente las condiciones climáticas y las condiciones del cambio climático vienen ya hace rato generando cambios en los patrones de distribución de las aves y en su ciclo de vida. ¿Tá? Ahora, algo interesante es que las aves han ido demostrando una capacidad de adaptación bastante sorprendente. Ustedes saben que estos bichos son realmente como unas eh, máquinas de ingeniería de la naturaleza. Entonces hay mucha, en verdad las aves están sufriendo muchos impactos, pero hay bastante adaptación. Y también lo que estamos haciendo es como bastante manejo adaptativo, en términos de ir generando nuevas formas de manejo que consideran como los escenarios de, no sé, de pérdida de playas, por ejemplo, de extensiones de playa, a propósito del aumento del nivel del mar, o condiciones como de acidificación de los intermareales y cambios en las ofertas bentónicas de las aves, ¿verdad? Eh, pero claro, ahora estamos justamente empezando como a incluir eh, formas o, ¿verdad?, evaluaciones que permitan adaptar hábitats, que ese es como el gran desafío, ¿no? Si este hábitat lo pierdo, ¿cómo puedo generar un hábitat en condiciones similares? Pero efectivamente esa es como una de los temas más retrasados que tenemos en términos de agenda, porque tenemos que estar, ¿verdad?, con los autos en las playas, con los proyectos eólicos, con la, ¿verdad?, con
la contaminación del petróleo. Entonces como que la contingencia de la agenda tiene que ver más con temas como que urgentes, pero sí, el tema climático es una variable que está generando cambios y tenemos que hacer manejo adaptativo, pero también manejo respecto de adaptación. Buenísimo, gracias Diego. Yo creo que vamos a dejar para, tal vez, no sé si es que la gente se puede conectar contigo para hacer algunas otras preguntas de alguna otra forma. Sí, de todas maneras. Sí, buenísimo, gracias Diego, para tener tiempo también de que haya un break entre sesiones y estar todos listos listos y listas para las presentaciones de los pósters. Entonces, te agradezco muchísimo, Diego. Genial tu presentación y gracias por compartir todo tu conocimiento. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo. Les invito a reflexionar sobre el tema intergeneracional, ¿verdad? Que es un gran tema en términos como de gobernanza, de cómo se integran las juventudes a la toma de decisión. Así que solo dejarles esa reflexión. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Chao, chao.